Tras este choque de titanes, la provincia de Sichuan entró en una era de silencio absoluto. Tanto Emei como Qincheng cerraron sus puertas, abandonando sus guerras por el poder. El resto de las sectas menores hicieron lo mismo, escondiéndose como tortugas en sus caparazones. Todos se enfocaron en sanar sus heridas y sobrevivir. En las calles, el nombre de Pío se susurraba con terror. Lo llamaban el dios de la muerte. Nadie en su sano juicio se atrevería a desafiar su dominio, pero la paz nunca dura en el Murim. Poco tiempo después, un nuevo gigante de las artes marciales puso un pie en la capital de Sichuan. Las nubes oscuras de la guerra comenzaban a juntarse de nuevo. Las tormentas de sangre apenas comienzan, y aquí termina la primera temporada de esta obra maestra. No olviden darle me gusta, cultivadores. Pío era un alma libre hasta aquel fatídico día. Lo arrastraron a las profundidades del abismo sin piedad. Su cuerpo destrozado ya no tenía fuerzas ni para ponerse en pie. Su único sustento diario era arrancar el asqueroso musgo de los muros. El sabor a muerte inundaba su paladar, pero su voluntad de hierro lo obligaba a tragar para sobrevivir. Calculó su prisión contando sus propios pasos. Apenas 9 metros cuadrados de pura desesperación. De pronto, el chirrido de la puerta de hierro rompió el silencio. Los carceleros arrojaron sobras, pero su mente táctica despertó. Analizó la situación con una frialdad aterradora. El eco revelaba a más de 5 guardias fuertemente armados. Definitivamente no era el único cordero en este matadero. Su estómago rugía. El hambre era su peor enemigo, debía ceder por ahora. Devoró aquellas sobras como si fueran un manjar de los dioses. Cualquier cosa era un lujo comparado con el musgo putrefacto. El tiempo perdió su significado, 4 meses sepultado en las tinieblas absolutas. Mientras otros perderían la razón, él forjaba su cuerpo como el acero. Flexiones y entrenamiento al límite. Una mente débil habría colapsado en este infierno, pero los ojos de Pío evolucionaron en las sombras. Su visión penetraba la oscuridad como la de un depredador nocturno. Podía percibir criaturas venenosas moviéndose a su alrededor. 100 pies mortales acechaban. El peligro atacó sin previo aviso. Una serpiente blanca de ojos carmesí se enrolló en su brazo. Sus colmillos perforaron su carne inyectando su letal veneno. Un fuego infernal devoró sus venas. El veneno demoníaco corría por su sangre. Los gritos de agonía de Pío resonaron antes de caer inconsciente. Al despertar al día siguiente, su cuerpo estaba al borde del colapso. Vio la nueva ración y se arrastró con fiereza. Él se negaba a morir en aquel agujero miserable. Su energía vital comenzó a restaurarse de forma milagrosa. Su visión se volvió aterradoramente nítida. El veneno no lo mató, provocó su despertar. Una idea retorcida y sádica cruzó la mente del chico. Usaría el veneno de la serpiente para potenciar su propia fuerza. Esta vez el dolor fue inmenso, pero nada comparado con la primera vez. Su sistema desarrolló una resistencia absoluta a las toxinas. Ya no era un prisionero, era una bestia forjando su aura. Un temblor brutal sacudió los cimientos del calabozo, las pesadas puertas cedieron y Pío dio un paso al frente. El hedor asfixiante a cadáveres asaltó sus sentidos de inmediato. Los más débiles no habían soportado el tormento de este infierno. Avanzó entre las sombras como el mismísimo segador de almas, detrás de una enorme puerta de piedra. 2 jóvenes de su edad temblaban como hojas al viento. Eran los únicos sobrevivientes de esa sección maldita. La oscuridad los cegaba, pero la mirada de Pío era afilada. Sus celdas no habían sido tan extremas como la de él. El trío avanzó por los oscuros y fríos pasillos. Su instinto le decía que habría más almas rotas en este laberinto. Tal como predijo su mente táctica, pronto encontraron a otros, una congregación de sobrevivientes formando grupos. La mirada calculadora de Pío ató cabos al instante. Las otras celdas eran un paraíso comparadas con su zona de exterminio. Aquí nadie murió de hambre, la locura los había llevado al suicidio. Sus raciones eran abundantes. Se adentraron en las profundidades de la caverna. Un portal colosal se abrió revelando un destello cegador. El resplandor de las antorchas quemó sus retinas acostumbradas al abismo. El dolor los obligó a cubrirse de inmediato. Una finca gigantesca se alzaba en medio de la nada. Antorchas ardientes iluminaban cada rincón del enorme recinto, pero al cruzar el umbral, la ilusión de grandeza se desvaneció por completo. No era un palacio, solo un refugio temporal. Una chica de belleza cautivadora llamada Limin se ofreció a cuidarlo. Pero no por compasión o porque fuera atractivo.
Estaba fascinada con el aura intimidante de su mirada, sus pupilas brillaban con el mismo rojo carmesí de la serpiente blanca. Esa mutación demoníaca era la prueba de su nuevo poder. Por suerte, la luz de las antorchas camuflaba perfectamente su secreto. El tiempo de falsa paz se consumió rápidamente. Los corderos comenzaron a mostrar sus colmillos. 4 facciones surgieron bajo el mando de los más fuertes. El poder se dividió creando una frágil jerarquía de supervivencia. Solo un lobo solitario rechazó unirse a la manada, Pío. De repente, un resplandor divino descendió. Una inmensa canasta de suministros bajaba lentamente hacia ellos. La desesperación transformó a los niños en bestias hambrientas. Todos corrieron, pero los líderes de facción bloquearon el paso, y Egon, con mente fría y calculadora, propuso dividir las raciones equitativamente para mantener la paz. Los 4 tiranos asintieron, sellando el frágil acuerdo. Pero una sombra solitaria y amenazante se alzó entre la multitud. Pío avanzó con paso firme hacia su botín. Reclamando su parte, un imbécil pelirrojo bloqueó su camino. Borracho de poder falso, le prohibió tocar las provisiones sin su permiso. Exigía sumisión total de aquel lobo solitario. Pero no sabía que estaba provocando a un monstruo. El contraataque fue devastador y sin piedad. Pío le reventó un ojo con una fuerza abrumadora y lo estrelló contra el suelo. ¿Qué acabas de decir? No te escuché bien. Los subordinados quisieron intervenir, pero el terror los paralizó. La fuerza de su agarre destrozaba al pelirrojo sin piedad. Sus gritos desgarradores y patéticos congelaron la sangre de la sala. El terror absoluto dominó a los presentes ante el aura de Pío. Egon se acercó con extrema cautela. Le juró solemnemente que nadie jamás tocaría su ración. Solo entonces, el demonio liberó a su patética presa. Sin pronunciar otra palabra, se coronó como el jefe supremo en las sombras. El instinto de Pío le advirtió de la verdad. Esta no era una prisión ordinaria, era un despiadado juego de selección, una criba sangrienta para forjar a las herramientas perfectas. El infierno no terminaría hasta que los creadores obtuvieran su arma. Tarde o temprano, todos los sobrevivientes se verían obligados a matarse entre sí. Tras el enfrentamiento, la facción de Egon se consolidó como la más fuerte. Ella repartió toda su comida, quedándose con la ración más miserable. Esa lealtad absoluta los volvió inquebrantables. Mientras tanto, Pío regresó a su trono en la celda oscura, no solo para mantener a raya a las escorias que acechaban. Su ambición iba más allá, quería llevar su resistencia venenosa al límite extremo. Debía forjar el cuerpo definitivo. La tormenta de la masacre estaba a punto de desatarse. La hora de comer llegó, pero el contenido de la canasta fue aterrador. Las raciones habían sido reducidas casi a la nada. El pánico se apoderó de todos. La purga real había comenzado. Al amanecer del día siguiente, la primera víctima cayó. Un miembro del grupo de Egon fue hallado sin un soplo de vida. Su único pecado fue ser el eslabón más débil. Las ejecuciones sistemáticas de los más débiles plagaron a las facciones. Innumerables vidas se apagaron en un abrir y cerrar de ojos. La desconfianza pudrió sus mentes y se transformaron en demonios hambrientos. Las provisiones desaparecieron por completo. Pío tuvo que retroceder, volviendo a masticar musgo podrido para mantener su aura vital. Su agudo sentido detectó pasos hostiles violando su territorio. Al menos 4 presencias asesinas, los esbirros del pelirrojo que humilló. Venían ciegos de venganza, subestimando la verdadera naturaleza del abismo. En esta prisión de sombras, solo existía un dios de la muerte llamado Pío. De pronto, uno de los invasores se desplomó convulsionando y escupiendo espuma blanca. Los colmillos de las víboras venenosas habían cobrado su primera víctima. Mientras el terror devoraba a los matones, Pío emergió de las sombras. Agarró a uno por el cuello y, sin pestañear, lo mandó directo al inframundo. El pelirrojo enloqueció y se lanzó al ataque con furia ciega. Pero sus patéticos golpes solo cortaban el aire vacío. Pío se materializó a su espalda como un fantasma vengativo. El arrogante líder ahora mojaba sus pantalones por el miedo abrumador. Lloraba y suplicaba forjar una alianza para enfrentar a los demás grupos, pero ¿de qué servía un parásito cobarde como él? Dejarlo vivo solo garantizaba una puñalada por la espalda en el futuro. Pío se movió a la velocidad de la luz y de un solo golpe lo dejó fuera de combate. Lo sometió y continuó su implacable ejecución. Finalmente, el miserable pelirrojo fue enviado directo a la otra vida.
La brutal masacre dejó en claro quién era el verdadero depredador. La curiosidad enfermiza invadió a los sobrevivientes. ¿Qué clase de poder monstruoso escondía este chico para aniquilar a 4 asesinos sin sudar? El miedo absoluto les prohibió siquiera pensar en desafiarlo. De repente, una alarma desesperada interrumpió la tensión. El grupo del líder peliblanco recibió el aviso de que sus escasas provisiones estaban bajo ataque. 2 intrusos arriesgaban su vida por una patética y solitaria patata. Pero el líder albino no sabía que la cordura de sus esbirros había muerto. Aquellos demonios famélicos rugieron y cargaron sedientos de sangre. El líder intentó frenarlos, pero ya habían mordido el anzuelo letal. Decenas de sombras surgieron de los rincones oscuros para la emboscada. Las tropas de Aegon buscaban reducir las bocas que alimentar para sobrevivir. La sangrienta guerra total y despiadada acababa de explotar. En este matadero terrenal, la humanidad había sido descartada. Para asegurar su existencia, la única opción restante era convertirse en auténticos demonios. Pío observaba todo desde las sombras. Se dio cuenta de la oscura verdad. Las mentes maestras detrás de esto los estaban forzando. Querían acostumbrarlos a la masacre, querían forjarlos como asesinos despiadados. El grupo de Ilgeom, a pesar de no ganar, reía a carcajadas sobre la matanza reciente. Su humanidad se desvanecía. Se estaban transformando en demonios sedientos de sangre. La chica de cabello blanco temblaba de miedo ante esta realidad. Al día siguiente, durante la ración de comida, Pío sintió el peligro. Unas misteriosas figuras encapuchadas descendieron como aves de rapiña. Atacaron sin piedad. Nadie pudo defenderse. Solo podían morder el polvo. Pío ardía en deseos de luchar, pero sabía que no era rival para ellos. Solo le quedaba tragar su orgullo. El líder dio un paso al frente. Se hizo llamar la primera espada. Sus palabras fueron un decreto. Sus vidas ya no les pertenecían. Él decidiría sobre su vida y su muerte. Un joven se atrevió a rebelarse. En un parpadeo, el enmascarado le rebanó la garganta. El terror paralizó a todos los presentes. A partir de ese día, se desató el verdadero infierno. Un entrenamiento sanguinario para forjar asesinos. Quien no soportara la tortura, terminaría como un cadáver más en el fango. Una muerte sin sentido. Para salir vivos de ese abismo, debían resistir a cualquier precio. Ilgeom demostró ser un monstruo prodigioso. Su intelecto, juicio y valentía rozaban la perfección. Su capacidad de ejecución era insuperable. Mientras tanto, Pío mantenía un perfil bajo, ocultaba sus afiladas garras. Ser el centro de atención era una sentencia de muerte. Pronto, los instructores les entregaron un regalo envenenado. El arte del corazón del trueno. Les exigieron dominarlo antes del combate final. Pío, con su talento monstruoso, asimiló la primera fase en un instante. Sabía el secreto. Si dominaba este primer paso, su cuerpo renacería. Podría acumular energía interna y sentir el flujo del ki. Lo que los maestros ignoraban era que ni ellos mismos comprendían el verdadero abismo de esta técnica. Ningún humano podía rasgar los relámpagos con fuerza bruta. El verdadero mantra era la velocidad del pensamiento. En otras palabras, dominar la percepción absoluta del tiempo. Pío eligió el camino de las sombras. Ni muy brillante para ser una amenaza, ni muy débil para ser descartado. Así evadió las miradas afiladas de los instructores. Pero un día, durante el entrenamiento, su arrogante oponente buscó humillarlo. Con solo un par de trucos baratos, se atrevió a desafiar al dragón dormido. Sus ojos destilaban una clara intención asesina. Lanzó una lluvia de armas ocultas. Pío las desvió todas sin pestañear. El lunático arremetió de nuevo, sediento de sangre. Pío finalmente liberó una fracción de su poder. Un solo impacto devastador lo mandó a volar por los aires. Desde las sombras, el instructor principal observaba. El crecimiento de estos mocosos era espeluznante. En solo 5 años, el plan maestro estaría listo. Su gran objetivo: asesinar a un titán. El mismísimo primer genio de la región de Sichuan. Enfrentar a un monstruo de ese calibre requería perfección. Un solo error. Una mínima falla. Y todo el escuadrón del espíritu de sangre sería borrado del mapa. Serían reducidos a cenizas. Por eso el líder secuestró a estos niños. Eran piezas de sacrificio. Si la misión fracasaba, el escuadrón jamás sería descubierto. El combate de Pío había terminado.
Había destrozado el brazo de su rival sin piedad. Los gritos agónicos resonaban en la arena. Era el precio de la arrogancia. De repente, el instructor se materializó. La punta de una espada quedó a milímetros del rostro de Pyo. La velocidad fue tan absurda que sus ojos apenas la procesaron. Pyo contuvo el aliento. Pensó que sería ejecutado por mutilar a su compañero, pero el maestro solo emitió una advertencia glacial. Un verdadero asesino jamás deja marcas evidentes. Dejar rastros de tu estilo de combate es entregarle tu cabeza al enemigo en bandeja de plata. Es revelar tu identidad y firmar tu sentencia. 6 crueles años pasaron como un suspiro. La prueba definitiva había comenzado. Los novatos que intentaron esconderse fueron cazados sin piedad. Solo 5 permanecían ocultos. Pero el instructor era ciego ante Pyo. Todo gracias al gran arte del aliento fantasmal. Una técnica divina que simulaba la muerte misma. Pyo estaba agazapado justo bajo sus pies. Y el maestro ni siquiera sentía su presencia. En estos 6 años, Pyo había evolucionado. Era un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Si hubiera querido, el maestro ya sería un cadáver. Tras 6 años, de 300 niños inocentes, solo 30 asesinos despiadados seguían respirando. Los instructores revelaron la masacre final. Lanzaron al suelo 3 pergaminos de artes marciales supremas. 3 de ustedes dominarán estas técnicas legendarias. Los 27 restantes se convertirán en sus verdugos. Deberán cazarlos desde las sombras y arrancarles la vida sin compasión. Quienes sobrevivan a este baño de sangre, habrán terminado su infierno. No habrá más pruebas. Se convertirán en las espadas definitivas. Pyo analizó la situación con frialdad. Esas técnicas debían ser de un nivel aterrador. Después de todo, eran el cebo perfecto para una carnicería. Pyo fue el primero en dar un paso al frente y reclamar un pergamino. Su audacia dejó a todos paralizados. El caos estalló de inmediato. Los otros 2 dueños de los pergaminos fueron destrozados. Se habían convertido en la presa de una manada de lobos hambrientos. Ahora, Pyo era el único objetivo con vida, pero él había desaparecido como un fantasma. En ese mismo instante, estaba infiltrándose en el santuario de los mismísimos instructores. Un aura oscura y siniestra envolvía su cuerpo. Era la fusión perfecta de 2 artes. El aliento fantasmal combinado con la división microscópica del ki del corazón del trueno, su presencia se redujo a la nada absoluta. Caminó frente a los guardias de élite como si fuera aire. Tras infiltrarse en las sombras, Pyo halló el pergamino dorado. El secreto mejor guardado. Su misión suicida estaba clara. Asesinar al titán Gun Sang. El límite de tiempo era de 7 años. La recompensa, 500.000 monedas de oro. La regla de oro, no dejar absolutamente ningún rastro del escuadrón. Pyo sintió un escalofrío de curiosidad. ¿Qué clase de monstruo era este hombre para justificar tantos años de masacre? De pronto, los pasos resonaron. Un instructor había olido al intruso, la bóveda había sido violada. Pero Pyo ya se había desvanecido en el aire. Las mentes maestras ataron cabos. Solo un demonio prodigioso como Pyo sería capaz de tal hazaña. Dejarlo suelto sería su perdición. Tenían un problema grave. Si lo ejecutaban sin pruebas concluyentes, los demás lobos podrían rebelarse contra sus amos. Debían desviar esa ira. Tenían que hacer que el odio de los reclutas cayera sobre Pyo. Querían convertirlo en el enemigo público número 1. Mientras tramaban su caída, Pyo escuchaba todo aferrado al techo. Decidieron desatar la flauta del infierno. Era hora de recordarles quiénes eran los verdaderos dioses allí. Les recordarían en qué manos descansaban sus miserables vidas. El anciano sopló la maldita flauta. Al instante, los asesinos cayeron al suelo gritando en agonía. Sentían que miles de insectos devoraban sus órganos. Los estaban devorando vivos desde adentro. El único ileso era Pyo. Solo sintió un ligero zumbido molesto en los oídos. Su mente fría comenzó a procesar la macabra trampa. Todos habían comido y bebido lo mismo. Entrenaban de la misma manera. La única diferencia era el veneno de serpiente que fluía por las venas de Pyo. Esa inmunidad tóxica era su escudo sagrado. Solo así se explicaba por qué no sentía el infierno en su cuerpo. Años de exposición al veneno lo habían hecho intocable, pero surgió una duda aterradora. ¿Cómo lograron detonar esta maldición en todos a la vez? ¿Cómo despertar el veneno en 27 cuerpos simultáneamente? Era imposible que el sonido activara un simple veneno.
La revelación lo golpeó como un rayo. No era veneno tradicional, eran parásitos demoníacos Gu. Los habían estado ingiriendo en el agua y la comida durante años. La flauta emitía la frecuencia que los despertaba para devorarlos por dentro. Los guardias se acercaban peligrosamente. Pío cayó al suelo, fingiendo una agonía desgarradora. El instructor principal desenfundó su espada, apuntando a su garganta. Exigió saber qué había descubierto en la bóveda secreta. Había ocultado su poder demasiado bien. Sus talentos monstruosos por fin habían salido a la luz. Cuando la espada estaba a punto de reclamar su vida, el segundo al mando la detuvo en seco. Pío era un arma demasiado letal. Lo necesitaban vivo para la gran cacería. Esta vez tenemos el letal veneno Gu. Podemos controlarlos a nuestra voluntad en cualquier momento. Como pueden ver, el parásito los tiene completamente inmovilizados. Tras disfrutar de su miseria, les entregaron el antídoto. Todos despertaron desorientados ante el caos. El viejo maestro no dudó en escupir su veneno, su brutal castigo. Es todo por culpa de Pío. Si ese bastardo no hubiera invadido nuestro santuario, nada de esto habría pasado. Escuchen bien, si alguien vuelve a desafiar las reglas, experimentarán un infierno 1000 veces peor que el de hoy. Grábenselo en la maldita cabeza. Esa misma noche, el grupo de Yelton acorraló a nuestro protagonista. Querían respuestas desesperadas sobre el sello de control. Ella se había dado cuenta de un detalle aterrador. Pío no estaba con ellos al principio de la prueba, pero cuando la agonía los golpeó, él apareció ileso. Su ki fluía sin la más mínima alteración. Li Min también comprendió la verdad. Quien le transfirió energía interna para salvarle la vida fue él. Nuestro protagonista ya no podía ocultar su nivel. Presas del pánico, le rogaron que revelara su secreto. Pero nuestro protagonista, frío como el hielo, respondió: ¿qué gano yo con abrir la boca? Ni siquiera somos compañeros. Apenas ayer ustedes eran los perros de caza que me buscaban. El grupo entero tuvo que tragar su orgullo y suplicar. Necesitaban sobrevivir a este sello demoníaco, especialmente la adorable Min, por lo que él dejó escapar un suspiro. Se trata del temible parásito Gu. Todos estamos infectados hasta la médula. Estas bestias duermen en nuestro interior y despiertan al resonar con las ondas de la flauta demoníaca, liberando su veneno mortal. El tóxico devora los vasos sanguíneos como fuego y destroza los órganos internos sin piedad. Mi cuerpo tiene una resistencia absoluta a los venenos, por eso su magia barata no funciona en mí. Le sugirió usar su propio ki para expulsar a las bestias. Cuando los demás huyeron a meditar, Min se quedó a solas con él. Mi verdadero nombre es Lee Seo Min, quiero que lo grabes en tu memoria. Esa confesión lo dejó totalmente paralizado. Jamás pensó que su presencia atraería a las mujeres de esa forma. Finalmente, el día prometido llegó. Yeol los guió hacia la ansiada salida. La euforia estalló en los corazones de los asesinos. Por fin dejarían el abismo para ver el cielo. Algunos ya habían purgado el veneno de sus cuerpos. Todo gracias al conocimiento médico de Min. El escuadrón de Pío fue el último en ascender a la superficie. De pronto, su sentido del peligro se disparó al máximo. La luz del sol los dejaría ciegos al instante. Rápidamente gritó que se cubrieran los ojos. Un dolor desgarrador atravesó sus retinas. 7 años enterrados en la más densa oscuridad habían atrofiado su capacidad de soportar la luz divina. Esta era la verdadera prueba final de supervivencia. Frente a ellos se alzaba el titán del inframundo. El mismísimo líder del gremio del espíritu sangriento. Ordenó arrojarlos como ganado a los carruajes. Destino final, el templo del viento claro, para que sus cuerpos mutaran al mundo exterior. Pío grabó esa detestable voz en lo más profundo de su alma. 7 años de tortura inhumana por su culpa. Juro por los cielos que llegará el día en que te ahogues en tu propia sangre. Los novatos miraban la superficie con una fascinación aterradora. Después de sobrevivir 7 años en el infierno absoluto, hasta una simple flor les parecía un milagro divino. Lágrimas silenciosas brotaron de los ojos de los asesinos de sangre fría. Les entregaron armas forjadas para la masacre. La ambición del líder de sangre era clara como el cristal. Si completaban este contrato de muerte a la perfección, su gremio daría un salto a la cima de los cielos. Podrían codearse con los reyes absolutos del terror. La legendaria Legión de los 100 Fantasmas. Mientras tanto, los asesinos novatos ardían en una incontrolable sed de sangre.
Querían demostrar el fruto de su infernal entrenamiento. La cacería definitiva por fin había comenzado. El maestro de la espada que los lideraba sonrió macabramente. Estos novatos eran unos verdaderos monstruos. Su poder de combate ya rivalizaba con los veteranos del gremio. De golpe, la marcha de la muerte se detuvo. La montaña que se alzaba frente a ellos era una réplica exacta del infierno subterráneo donde crecieron. El objetivo a erradicar, el maestro Gu Sang. En ese mismo instante, en el tablero de ajedrez mundial, la líder suprema de la secta Emei movió sus piezas. Esa anciana era la verdadera mente maestra, la que ofreció la monstruosa recompensa de 500.000 de oro. Sin embargo, la secta Qincheng se arrodilló ante su poder. Al cumplir sus codiciosas demandas, el contrato de aniquilación fue cancelado en las sombras. Pero Pío y su legión de novatos marchaban hacia el matadero sin saber la verdad. Un escalofrío letal recorrió la espalda de nuestro protagonista. Un relámpago cruzó el bosque. Una lanza atravesó el pecho de su camarada destrozando su corazón. Habían borrado su presencia como fantasmas bajo tierra. ¿Cómo diablos lograron emboscarlos de esta manera? Los perros de caza de la secta Qincheng habían llegado, buscando exterminarlos hasta el último hombre. El caos estalló en una fracción de segundo. Tuvieron que dispersarse como sombras esquivando a la muerte. El capitán del escuadrón maldito cayó directo en la trampa mortal. De repente una sombra demoníaca atacó a Pío por la espalda, pero sus reflejos divinos esquivaron el impacto. Era Li Min. Su cuerpo estaba destrozado y bañado en un mar de sangre. Sus piernas cedieron ante el daño letal y se desplomó. Con voz temblorosa, le reveló el tamaño de la masacre. Casi todos sus hermanos habían sido aniquilados. Tuvieron que dispersarse como ratas para intentar sobrevivir a la purga. Ella sabía perfectamente que su destino estaba sellado. Pío no podría escapar de este infierno cargando un peso muerto. Antes de que la luz abandonara sus ojos para siempre, le suplicó que pronunciara su nombre una última vez. Ese era su único y desgarrador deseo final. El último suspiro de Li Min destrozó las cadenas de su cordura. El verdadero monstruo dentro de Pío despertó por completo. Cada bastardo en este bosque pagará con su vida. Mientras tanto, en la fortaleza central del espíritu sangriento, el líder miraba el pergamino de cancelación del contrato. Pero las letras cambiaron revelando una cacería humana. Era una orden de exterminio absoluto contra ellos. Una horda interminable de cultivadores rompió las puertas. La masacre de su gente comenzó sin piedad alguna. El líder soltó un rugido de pura locura y desesperación. Fue su maldito error por no investigar la identidad del cliente sombra. Un destello de espada cortó el viento a la velocidad de la luz. Decenas de sus guerreros cayeron como simples insectos. Una energía monstruosa impactó directamente en su pecho, destrozando sus defensas y haciéndole vomitar sangre negra. El verdugo era la mano derecha de la muerte, el experto de Emei. En ese momento de agonía extrema, la verdad lo golpeó. La perra que les envió el contrato trampa era la mismísima líder suprema de la secta Emei. El arrepentimiento le devoraba el alma por su estúpida ceguera. Pero en el mundo de las artes marciales no hay marcha atrás. Chocaron sus auras en un frenesí de 100 intercambios mortales, una batalla titánica que hacía temblar la tierra. Incluso la maestra de Emei chasqueó la lengua impresionada. Para ser el líder de unos simples perros callejeros, su poder de combate y ferocidad eran dignos de una leyenda. Daba gracias a los cielos por haberlo emboscado a plena luz del día. Si esta bestia sedienta de sangre atacara desde las sombras de la noche, nadie en su secta saldría con vida. Tenían que aplastarlo ahora mismo para cortar el problema de raíz. Un golpe devastador cargado con todo su ki asesino mandó a volar al líder de los asesinos contra los muros, pero su vitalidad era peor que la de un demonio. Se levantó rugiendo, envuelto en un aura de locura. Sin embargo, este no era un duelo de honor. Cientos de expertos lo rodearon como lobos a su presa. Un ataque cobarde por la espalda lo dejó completamente expuesto. La bruja de Emei aprovechó la apertura perfecta y conectó un golpe letal que destrozó sus meridianos mientras la líder suprema aparecía. El líder de los asesinos la miró con ojos inyectados en sangre. Rugió al cielo maldiciendo la hipocresía de la secta Emei. Cumplimos nuestra maldita palabra y así nos pagan. Son peores que las bestias salvajes, escoria sin honor. Malditos perros traidores, púdranse en el infierno. Con un tajo limpio, silenciaron sus gritos para siempre.
La anciana limpió su espada con desprecio, y ordenó a sus discípulos purgar el recinto hasta que no quedara un alma respirando. La diosa helada de Emei, Jon Seo-ran, entró en la danza de sangre. Su belleza celestial ocultaba una espada mortalmente precisa. La genio número 1 y el orgullo de la secta, su talento aplastaba a cualquiera en su generación. Ni siquiera el mejor novato pudo ver el filo de su espada. Fue enviado al otro mundo antes de tocar el suelo. En el caos, capturaron a uno de los asesinos de las sombras. El guerrero apretó los dientes, jurando llevarse los secretos a la tumba. Pero ante las técnicas de tortura demoníacas de la anciana, su mente se fracturó en 1000 pedazos. Confesó que 28 sombras acechaban la montaña Qingcheng, para luego recibir, como premio a su debilidad, una muerte lenta y agonizante. La carnicería había terminado. 24 asesinos yacían sin vida en el suelo. Sin embargo, 4 sombras lograron escapar. Sin perder un jiei, la atención se centró en Kolan. Su destino estaba sellado. Debía prepararse para su boda en la secta Qingcheng. Su corazón anhelaba una vida sencilla y pacífica, pero las cadenas del deber hacia su maestra la ataban a un destino cruel. ¡Qué ironía del destino! Mientras tanto, envuelto en la oscuridad, Pyo iniciaba su infiltración en la impenetrable secta Qingcheng. Su sed de sangre era insaciable. Tenía que aniquilar al arquitecto de toda esta tragedia. Al amanecer, emboscó a un discípulo de Qingcheng. La tortura reveló el nombre de su presa, Gunsang, un monstruo reverenciado como el tío marcial de la secta, un verdadero prodigio de las artes marciales. Desde su niñez, había dominado el aura central de Qingcheng, alcanzando un reino de poder incomprensible para los mortales. Los rumores decían que los legendarios maestros de la generación anterior le habían transferido todos sus conocimientos sagrados. El discípulo sollozaba suplicando piedad, pero Pyo no mostró misericordia. Usando su aterrador arte de la alteración ósea, su rostro comenzó a retorcerse de manera grotesca, hasta convertirse en una copia exacta y perfecta de su víctima. Ni siquiera los dioses podrían distinguir quién era el verdadero. Robando su vida y su identidad en un instante, como un fantasma, avanzó hacia las profundidades de la secta, atravesando las defensas de Qingcheng sin levantar sospechas. Pyo finalmente localizó el majestuoso pabellón de Gunsang. Mientras tanto, en el gran salón de la secta, el patriarca y los ancianos supremos conspiraban en las sombras, recordando la gran guerra celestial del pasado. Sectas como Tianshan, Wudang y Huashan se habían bañado en gloria eterna, mientras que Qingcheng y la secta Emei habían sido humilladas, dejadas atrás en la carrera por la supremacía del bajo mundo. El título de las 5 grandes sectas era solo una fachada patética. Su verdadera fuerza no era más que una sombra comparada con esos titanes. Pero una luz de ambición brillaba en sus ojos, si su plan maestro se ejecutaba a la perfección, y en tan solo 10 años, recuperarían su trono de sangre. Y su carta del triunfo absoluto era Gunsang. El genio sin igual que se decía entrenaba sin descanso, el prodigio destinado a convertirse en la espada más afilada del cielo. Su matrimonio arreglado con Kolan de Emei era la clave de todo. Una red de engaños y codicia tejida en la oscuridad. La abadesa Hyuhua de Emei estaba desesperada por escalar en el poder, buscando devorar la influencia de Qingcheng desde adentro. Unir a su discípula más joven con Gunsang era una jugada maestra de ajedrez. Esa misma noche sin luna, Pyo se deslizó como una víbora en la supuesta cámara de meditación. Se suponía que el genio estaba en aislamiento marcial, pero estaba revolcándose con una belleza en su lecho. ¿Qué clase de entrenamiento celestial era esta basura? Pyo contuvo la respiración. Podía sentir el aura monstruosa del hombre, pero si sangraba, podía ser asesinado. Lanzó su hilo estrangulador desde las sombras con precisión letal. Pero los instintos del monstruo despertaron. Gunsang abrió los ojos y desvió el hilo letal con una calma escalofriante. Con una mirada cargada de intención asesina, rugió: «Miserable insecto, identifícate». Pyo desenvainó sus dagas y se lanzó como un rayo de oscuridad. Impacto inminente. Pero el genio bloqueó el acero divino con un solo dedo. Una onda de choque estalló, mandando a Pyo a volar por los aires. Su aura era tan opresiva que asfixiaba el alma. Era como enfrentar una espada colosal cortando el cielo mismo. Pyo apenas podía mantenerse en pie tras absorber ese impacto. ¿Cómo un monstruo así podía repeler acero con su carne desnuda?
El instinto de supervivencia le gritaba a Pío que retrocediera. Tenía que escapar de las fauces del infierno. Lanzó un corte desesperado hacia el cuello de su enemigo, pero el filo fue inmovilizado por 2 simples dedos como si fuera un juguete. ¿Tienes agallas, basura? ¿Quién fue el tonto que te contrató? ¿Acaso fue el padre de esa insignificante perra? El rostro del maestro se retorció en una sonrisa demoníaca. Pío, confundido, no entendía el veneno de sus palabras. Para Gunsang, el camino de la espada siempre fue ridículamente aburrido. Un talento tan abrumador que aplastó cualquier desafío desde su niñez. Al no encontrar rivales dignos, su alma se pudrió en la arrogancia, encontrando su único placer en destruir la pureza de las mujeres. Pero su último trofeo resultó ser un dolor de cabeza. Tras ser deshonrada por este demonio, la joven se quitó la vida. Un pequeño escándalo que le costó 1 año de falso encierro disciplinario. Su locura lo cegaba, creyendo que este asesino era la venganza enviada por el padre de su víctima. Su energía espiritual estalló como un volcán en erupción. El aire se materializó en cientos de miles de hojas afiladas. Una tormenta de espadas danzaba a su alrededor, lista para masacrar. El choque de titanes hizo temblar los cimientos de la secta. Se lanzaron el uno contra el otro en una danza de sangre. Pero los movimientos de Pío trascendían la lógica humana. Con un destello sombrío, logró conectar un golpe devastador directo al rostro de su enemigo. Sin embargo, la brecha de poder absoluto era una montaña inescalable. Pío estaba siendo empujado hacia las puertas del abismo. Su única opción era una avalancha de ataques suicidas para sobrevivir, obligando a Gunsang a liberar su técnica celestial suprema. La intención de espada rugió como un tsunami arrasador. En un movimiento desesperado, Pío usó a la cortesana como escudo de carne. Pero la maestría de Gunsang rozaba lo divino. La hoja de energía se curvó de forma imposible, ignorando a la mujer. Iba directo a decapitar al asesino. Pero el mundo entero contuvo el aliento. Pío había bloqueado la legendaria espada rompedora de 7º grado. Sus pies se movieron con la técnica de los pasos fantasmas, dividiendo su ser en innumerables ilusiones. Las sombras se desvanecieron esquivando la muerte por 1 milímetro. En un parpadeo, el cazador apareció a espaldas de la presa, sonido de desgarro. El acero helado de Pío atravesó el corazón del supuesto genio invencible. Los ojos del monstruo se abrieron con puro terror e incredulidad. Su patética arrogancia había sido su boleto directo al inframundo a manos de un don nadie. Con los primeros rayos del alba, un sonido lúgubre de campanas hizo temblar cada roca de la montaña Qingcheng. El cuerpo sin vida de su estrella más brillante yacía en un charco de sangre. El segundo anciano supremo, su padre, desgarró el cielo con sus gritos de agonía, pero la frialdad de los líderes de la secta fue más allá. Tomaron una decisión despiadada en las sombras. Silenciaron a la pobre cortesana para proteger el falso honor de la secta. Sus gritos pidiendo clemencia fueron callados con la muerte. Después de todo, Gunsang no era un simple discípulo, era el faro de luz que guiaría a Qingcheng hacia la gloria absoluta. Y para su padre, era el universo entero. Jamás permitiría que el nombre de su hijo fuera manchado por este escándalo. Las alas de los cuervos llevaron la noticia como fuego en el bosque, llegando rápidamente a los oídos de la codiciosa secta Emei. La vieja abadesa casi escupió sangre por la rabia. Tantos años de maquinaciones para sellar este matrimonio de poder. Y todo se había vuelto cenizas por culpa de un insignificante asesino. Sus ojos se inyectaron de un rencor venenoso. Si esta unión se hubiera consumado, mi plan maestro de 10 años habría triunfado. Habría tenido a Qingcheng bailando en la palma de mi mano. La furia estalló en su corazón podrido. La sangre de ese maldito asesino derramará mis tierras. Aquel que le cortó el cuello al joven héroe pagará con su alma. Pero, sobre todo, los trapos sucios de este incidente no pueden salir a la luz. Desplegó a sus guerreras de élite para asistir a Qingcheng. Juntos, tejerían una trampa mortal a escala masiva. Una red inescapable del cielo y la tierra se cerró sobre la montaña. Cientos de maestros bloqueando cada sendero y cada sombra, interrogando brutalmente a cualquier alma que se atreviera a cruzar. Mientras tanto, el espectro de la muerte llamado Pío había ocultado su presencia bajo la humilde piel de un anciano granjero. Pero un mínimo descuido lo condenó. Sus ropas impecables y su hoz sin óxido expusieron su farsa en un instante. Un destello carmesí surcó el cielo. La bengala de señalización había sido disparada.
La cacería había comenzado. Pero esos peones no eran más que hojas secas ante un huracán. Pío los aplastó en un parpadeo, obligándolos a escupir la verdad. La abadesa Gyuhua había movilizado a todo su ejército para aniquilarlo. Un movimiento táctico demasiado sospechoso. Emei y Qin Cheng jamás habían tenido una alianza tan estrecha de sangre. Con su mente calculadora, Pío unió las piezas del rompecabezas. La verdadera mente maestra detrás de todo este teatro era la maldita abadesa. Su supuesta ayuda justiciera era solo una excusa barata. En realidad, buscaba silenciarlo para enterrar sus propios crímenes. Como un demonio desatado, Pío desató una carnicería absoluta, pintando el bosque con la sangre de las guerreras de Emei. Incluso la brillante Colán había descendido al campo de batalla. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. Ni siquiera nuestra mejor trampa puede retener a este monstruo. Su fuerza desafía todo el sentido común de las artes marciales. Si seguimos persiguiéndolo a ciegas, solo terminaremos recolectando nuestros propios cadáveres. Tenemos que leer su mente y adelantarnos a sus pasos. Tras enfrentar a dos grandes sectas y masacrar a tantos, este espectro de la muerte debe estar al borde de su límite de energía. Con su ki agotado, un animal herido siempre vuelve a su guarida. Buscará refugio en el único lugar que considera impenetrable. El oscuro abismo donde su alma fue forjada en fuego y sangre, el infierno donde pasó años entrenando hasta convertirse en el arma perfecta, el campo de exterminio de la facción del espíritu de sangre, esa base secreta cerca de las tierras de Fadal. Ese tiene que ser su destino final. Con una orden tajante, enviaron a sus mejores asesinos a emboscarlo. La inteligencia de Colán brillaba tanto como su belleza sin igual, tal como ella lo había predicho con su mente maestra. En su doloroso regreso hacia Fadal, el infierno se desató, las élites de Qin Cheng y Emei lo acorralaron como perros hambrientos. Su cuerpo era un lienzo de heridas profundas y sangre coagulada. Su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo es posible que estos idiotas supieran mi ruta de escape? De repente, el bosque entero quedó sumido en un silencio sepulcral, una calma aterradora que precedía al apocalipsis. Estruendo devastador. Un tajo de energía celestial obliteró la mitad del bosque en un instante. El poder puro de la aniquilación acababa de descender. Frente a él estaban la primera espada de Qin Cheng y el discípulo supremo de la abadesa. La mujer enloqueció por completo. Se lanzó desde las alturas con una sed de sangre abrumadora, dispuesta a silenciar al protagonista para siempre. Pero el anciano de la secta Qin Cheng captó sus intenciones al instante. Ese ataque llevaba una fuerza destructiva aterradora. Era un golpe letal, pero nuestro héroe esquivó a la velocidad del rayo. Al inspeccionar la zona, solo encontraron un misterioso pozo profundo, un pasaje secreto hacia el abismo. Los guerreros de las sectas Qin Cheng y Emei descendieron sin dudarlo, pero lo que vieron los dejó helados. El lugar era una réplica exacta de la mansión Qin Cheng. Una copia perfecta en las sombras. El sindicato del espíritu sangriento había invertido una fortuna para cumplir este macabro encargo. El élder de Qin Cheng ardía en furia, su ira era un volcán a punto de estallar. El sindicato jamás tendría tantos recursos sin alguien poderoso moviendo los hilos. Con la mirada afilada, apuntó sus sospechas hacia la secta Emei y lanzó una advertencia inquebrantable. Debían capturar a Pío con vida a toda costa. Solo así revelarían al titiritero. Mientras tanto, Koya sentía una presión asfixiante. Todos creían que el asesino era su presa. ¡Qué gran error! Estaban en el territorio del monstruo. Se creían los cazadores, pero solo eran corderos marchando al matadero. Siguiendo el rastro, el anciano encontró el pergamino del contrato oscuro. Su mente colapsó por la rabia. ¿Cómo se atrevían? 50.000 monedas de oro para destruir el futuro de la secta Qin Cheng. Juro por los cielos que los haré pedazos. Una aura devastadora explotó de su cuerpo. La cueva tembló ante su poder. De pronto descubrió un agujero siniestro. Adentro hervía un nido de víboras letales, y sobre la mesa, un manual prohibido. Las artes oscuras de los 9 demonios. ¿Acaso no fueron aniquilados en la gran guerra sangrienta del cielo? Era un conocimiento tan antiguo y maldito, que solo un milagro le permitió reconocerlo. Un secreto que debería estar muerto. Mientras tanto, Pío desataba una carnicería silenciosa. Los discípulos caían uno a uno. Perdidos en las sombras, el terror consumía sus almas.
Eran carne fresca para el depredador. Al cruzar ese umbral, habían entregado sus vidas a la muerte misma. El pánico colectivo se desató. Estaban atrapados en un infierno sin salida. Escuchen mis órdenes si quieren vivir. Fórmense en parejas, no se separen ni un milímetro, mantengan la guardia en alto en todo momento. Un solo error, un solo parpadeo, y ese demonio les arrancará la cabeza sin piedad. No le den ni la más mínima oportunidad. Pero al avanzar, el líder sintió un escalofrío en la nuca. Una trampa mortal. Una lluvia de flechas cortó el viento. La sangre salpicó las paredes. Por suerte, no hubo bajas letales. El capitán, pálido de miedo, gritó que el laberinto estaba minado de trampas. Debían prepararse para lo peor. Oculto en la oscuridad, nuestro protagonista los observaba con ojos fríos. Se retorcían como cerdos salvajes acorralados por el cazador. En ese preciso instante, el anciano de la primera espada analizaba la recámara secreta. Esas víboras venenosas no estaban ahí por accidente, fueron criadas para experimentos oscuros. Esta era la verdadera guarida de los 9 demonios. Un santuario del mal ocupado por asesinos despiadados. En otro corredor, las guerreras de la secta Emei temblaban de puro terror. El olor a muerte lo inundaba todo. Demasiadas habían caído, y el verdadero objetivo de Pyo era la mismísima discípula principal de Emei. Salió de las sombras como el dios de la muerte. Ella intentó bloquear el golpe, pero el filo destrozó uno de sus ojos. Un grito desgarrador rompió el silencio. De la nada, Koya materializó su presencia a espaldas del protagonista. Pero él se desvaneció como humo entre sus dedos. La maestra divina estaba detrás de toda esta pesadilla. Esa mujer era un demonio encarnado. La discípula herida escupió sangre y furia. Tal vez odie a mi maestra, pero el joven que asesinaste era mi futuro esposo. Así que pagarás con tu vida. Una energía espiritual abrumadora estalló de su cuerpo. Pyo lo supo al instante. Cruzar espadas con ese nivel de poder destructivo era un boleto directo al más allá. Tenía que retirarse de inmediato. Pero antes de dar un paso, un aura de espada titánica lo mandó a volar por los aires. El anciano de la secta Qin Cheng había entrado al campo de batalla. La enloquecida mujer vio su oportunidad. Se abalanzó para cortar la garganta de Pyo y sellar su boca. Pero el anciano la frenó en seco. Con una mirada afilada como el acero, comenzó el interrogatorio. ¿Por qué asesinaste a nuestro discípulo? Pyo sonrió con amargura, porque soy un asesino de las sombras. Fui secuestrado a los 14 años, arrojado a este pozo infernal y forjado para matar. ¿Acaso tenía otra maldita opción? El elder suspiró con pesar. Con el maestro correcto, este chico habría sido una leyenda marcial. Pero el destino ya estaba sellado, y entonces sacó el pergamino maldito. Exigió el nombre de la mente maestra. Pyo soltó una carcajada desafiante. ¿Para qué preguntas si ya lo sabes? Por algo detuviste la espada de esa perra antes de que me cortara la cabeza. El anciano estalló en una risa maníaca y espeluznante. Ja ja ja. Entonces prepárate para conocer el verdadero infierno. Tu agonía será tan eterna y despiadada, que pagará con sangre el sufrimiento de mis discípulos. Sin una gota de piedad, arrastró a Pyo hacia el abismo. Y lo lanzó directo al foso de la muerte. Miles de serpientes venenosas se retorcieron listas para devorar su carne. Colmillos letales rozaban su piel. ¿Este era su final? Ni en sueños. Pyo atrapó a la bestia más cercana y clavó sus dientes en ella. Si van a comerme, yo me las comeré primero. El tiempo perdió su significado en esa oscuridad. El chico devoró hasta la última víbora del foso. Su aura mutó en algo oscuro y espeluznante. Años después, apareció en una cantina de mala muerte. Bebía tranquilo cuando unos idiotas buscaron pelea. Un solo movimiento de su mano, y casi los envía a saludar al rey del inframundo. La dueña del lugar cayó de rodillas, temblando como una hoja. Señor, perdone nuestra ceguera. Le juro por mi vida que nadie volverá a molestarlo. Pero al alzar la vista y mirar a Pyo a los ojos, el alma se le escapó del cuerpo. Esa no era una mirada humana, eran unos ojos tan gélidos e insondables, que parecía estar frente a una serpiente primordial. Por suerte, el dios de la muerte estaba de buen humor. Les ordenó que no lo molestaran por 3 días. Necesitaba recuperar su energía vital. Al tercer amanecer, Pyo retomó su camino. La dueña le empacó provisiones con reverencia, aterrada de ofender a este monstruo marcial.
Habían pasado 7 años exactos. 7 años desde que fue arrojado al infierno de escamas. Cada segundo, el fuego de la venganza ardió en sus venas. Las sectas Qincheng y Emei pagarían con sangre. Y el escenario final sería Chengdu. Allí encontraría las piezas faltantes del rompecabezas. De pronto, una tormenta feroz azotó los cielos. Pío buscó refugio en un templo abandonado. Poco después, un grupo de viajeros empapados cruzó la puerta. Una chica del grupo lo escaneó de pies a cabeza. Al ver su rostro esculpido, no dudó en coquetearle. Y al saber que iban a la misma ciudad, lo invitaron. Pero los ojos de águila de Pío no mentían. Eran expertos en artes marciales ocultando su poder. Parecían un grupo de novatos al azar, pero su formación de combate era impecable. Pío aceptó jugar su juego y unirse al grupo, y así zarparon en un barco mercante. Pero en el mundo de los artistas marciales, la paz es solo una ilusión efímera. Un barco pirata los emboscó en pleno río. Mientras los pasajeros gritaban presas del pánico total, dos de los misteriosos acompañantes de Pío dieron un paso al frente. El monje calvo estalló con una velocidad deslumbrante. Saltó directamente al barco enemigo, y aunque los bandidos lo superaban 100-1, no eran más que moscas frente a un huracán. Los marineros aliados se quedaron boquiabiertos. Ese monje barrigón tenía un poder abrumador. Pero la salvación no venía de a gratis. La ley del más fuerte tenía precio, y hoy tenían descuento. Solo 500 monedas de plata. El monje guerrero barrió el suelo con los piratas, destrozando sus huesos como ramas secas. Limpió sus manos llenas de sangre y recitó: Amitabha, mi nombre es el monje rompehuesos. Mientras tanto, la chica del grupo seguía en su propio mundo. Suspirando por Pío y sin despegarse de su brazo, ¡qué mujer tan obstinada y problemática! Sin embargo, el viejo del grupo observaba al protagonista en secreto. Pensaba: cualquier idiota estaría temblando de miedo tras este ataque, pero la calma de este chico no es humana. Ese sujeto no era un oponente cualquiera, un simple don nadie jamás poseería una mirada tan asesina. Nuestro protagonista analizaba la situación en silencio. Esos matones extorsionaban usando la fuerza bruta. Su aparición pública solo buscaba intimidar y aumentar su infame reputación. La capital estaba al borde del caos, las disputas manchaban de sangre cada rincón. Las facciones de Emei y Qincheng jamás ignorarían este territorio. Sin dudarlo, Pío se separó del grupo para cazar en solitario. Sus pasos lo llevaron a una taberna cercana. Su belleza era tan irreal que incluso los hombres quedaban hipnotizados. Lo confundieron con una doncella disfrazada. Un matón de la mesa contigua se acercó buscando problemas. El rufián golpeó la mesa con furia. Quería comprobar si era hombre o mujer. Había apostado 2 monedas de plata con sus lacayos. Creía tener la victoria asegurada en sus sucias manos. Pero el destino le tenía preparada una lección brutal. Confundir a este depredador con una mujer era un error mortal. Le exigió que se desnudara para probarlo. El bastardo se abalanzó para arrancarle las ropas a Pío. Nuestro protagonista ni siquiera parpadeó. Con un simple chasquido, un palillo atravesó el ojo del agresor. Segundos después, le arrebató la vista del otro ojo. Si solo usaba sus ojos de adorno, era mejor no tenerlos. Un grito desgarrador resonó en el lugar. La pandilla entera saltó para vengar a su escoria. Pío los dejó ciegos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, sus antiguos compañeros llegaban a la ciudad. Eran mercenarios de la temible Brigada Nube Negra. Su líder había viajado personalmente para lidiar con una crisis inminente. La guerra sangrienta entre Emei y Qincheng estaba en su punto crítico. Ambas facciones llevaban 7 años derramando sangre sin piedad. Una masacre sin precedentes estaba a punto de estallar en Sichuan. A la mañana siguiente, Pío interrogó al dueño de la posada. Quería conocer los secretos más oscuros del inframundo de Sichuan. El anciano le aconsejó visitar la forja de la banda del Dragón de Fuego. Hace mucho tiempo, los soldados desertores habían formado su propia secta. En Sichuan, todos los artistas marciales dependían del armamento del Dragón de Fuego. Si buscaba información valiosa en este nido de víboras, debía hacer una compra. Solo adquiriendo un arma digna, la banda le revelaría la verdad. Caminando entre las herrerías, un sonido captó su atención. Un martillazo increíblemente puro y cristalino cortó el aire. Era el sonido de un maestro, pero el dueño gritó furioso. Le prohibió terminantemente al artesano volver a tocar el martillo.
Lo condenó a realizar únicamente tareas patéticas y denigrantes. Ese joven humillado se llamaba Sohu. Era el último descendiente del extinto clan Yang, un linaje legendario que fue aniquilado hasta los cimientos. Todo por elegir el bando equivocado en la antigua Guerra Santa. Su clan se había aliado con el temido culto demoníaco. Para Sichuan, su sangre representaba la traición absoluta. Por eso, ninguna herrería le enseñaría sus técnicas secretas. El miedo a que el pasado sangriento resucitara los aterrorizaba. Pío se acercó anunciando que buscaba una daga asesina. En estos días de guerra, los negocios de armas prosperaban brutalmente. Desde la declaración de guerra entre Mei y Qin Cheng, los pedidos se habían multiplicado por 2. La tensión en la ciudad de Sichuan podía cortarse con una espada. El caos para algunos era una mina de oro para otros. De pronto, Pío notó que Sohu estaba siendo masacrado por unos cobardes. Lo golpeaban sin piedad, negándole cualquier oportunidad de defenderse. Nuestro protagonista le arrojó una cuchilla oxidada a los pies. Si cedes ahora, te torturarán hasta arrancarte el alma. Si te acostumbras a este dolor, vivirás arrastrándote en la basura para siempre. ¿Vas a morir como un perro sumiso? Los agresores se giraron furiosos hacia Pío, cavando su propia tumba. Pero antes de que el depredador actuara, algo se rompió dentro de Soyu. El joven estalló como una bestia salvaje. Se abalanzó y mordió el cuello del líder con rabia asesina. Mientras el bastardo se ahogaba en su sangre, Soyu le apuntó con la cuchilla. Los otros 2 palidecieron de puro terror. ¿Creen que saldrán vivos si vuelven a tocarme? Estoy harto de ser su saco de boxeo. Grábense esto en la cabeza. Cazaré y masacraré a cualquiera que se atreva a poner un dedo sobre mí. Los cobardes huyeron despavoridos manchando sus pantalones. La adrenalina abandonó el cuerpo de Sohu y se desplomó agotado. Pío lo sostuvo y lo llevó a un refugio abandonado. Fue allí donde reveló su verdadera y aterradora ambición. Su viaje a esta ciudad tenía un único y sangriento propósito: la venganza. Sus objetivos no eran simples bandidos, iba tras la secta Qin Cheng y la secta Mei, 2 de los 5 pilares marciales más imponentes del mundo. El artesano quedó paralizado por el pánico. ¿Acaso planeaba iniciar una guerra contra todo el mundo marcial él solo? Como muestra de gratitud inquebrantable, Soyu extrajo un saco oculto bajo su lecho. Eran armas ocultas de grado divino. El peso, el filo y el equilibrio eran una obra maestra absoluta. Las había forjado en las sombras de la noche. La caída del clan Yang fue orquestada precisamente por Mei y Qin Cheng. El fuego de la venganza también ardía en el alma de Sohu. Pío se ciñó el cinturón letal a la cintura. La fusión de su inmensa aura con las dagas oscuras era espectacular. Una visión tan majestuosa que el joven no podía dar crédito a sus ojos. Desde este maldito instante, el nombre de esta hoja será fantasma. Y yo soy Pío. Cuando mi nombre resuene en los cielos, recordarás al espectro del abismo. Vive y hazte una leyenda en estas tierras. Mientras tanto, una sombra de conspiración cubría el pabellón de las 100 flores. La señorita Wu presidía una reunión tensa. La presión sofocante de Qin Cheng amenazaba con destruir su imperio del placer. El negocio estaba al borde del abismo. Pero gracias al ferviente apoyo de sus aliados, ella podía respirar con cierta tranquilidad. Los aduladores de turno comenzaron a soltar fanfarronadas, juraban protegerla a muerte. Por muy invencible que se creyera Qin Cheng, no podrían doblegar a toda la ciudad con su tiranía. Le rogaban a la señorita que mantuviera la calma. La mujer usaba su belleza celestial para enredar a poderosos guerreros. Los manipulaba para que juraran lealtad a la facción de Mei. Su narcisismo no tenía límites, creyéndose una diosa intocable. En ese preciso instante, su mirada se cruzó con nuestro imponente protagonista. Quedó embelesada por el aura magnética y el rostro perfecto de Pío. Se acercó a él con pasos seductores. Parece que es la primera vez que mis ojos lo contemplan, apuesto guerrero. Este es el epicentro donde convergen todos los mares. Sería un honor intercambiar nombres para forjar una amistad. Soy Wu Gyeongha, la joya de este pabellón. Pío la perforó con una mirada gélida y solo pronunció su nombre. Su fría arrogancia enfureció al séquito de la mujer. Eran unos perros celosos. ¿Creían que por tener un buen rostro podía faltarle al respeto a una diosa? Le exigieron que se arrodillara y suplicara perdón. Al ver que Pío ni se inmutaba, un guardia estalló en rabia y desenfundó su espada. Quería destrozar el orgullo de este forastero y hacerlo rogar por su vida.
¿Pero acaso una hormiga puede derribar a un dragón? Pío esquivó el tajo letal sin mover un músculo. Cegado por la humillación, el guerrero envolvió su cuerpo en relámpagos crepitantes. Era el arte de la espada del viento y trueno, un ataque tan rápido como un rayo cortó el espacio. Pero una vez más, nuestro protagonista danzó entre la muerte con una calma abrumadora. Podía lanzar 1000 ataques mortales, y jamás rozaría ni un solo cabello de este monstruo. La señorita Wu sentía que su corazón iba a salirse de su pecho por la emoción. Con su legendaria técnica de los 2 dedos divinos, Pío humilló al espadachín. Lo hizo tragar tierra y saborear la desesperación más absoluta. La hermosa mujer dio un paso al frente, rogando clemencia por su patético sirviente. Suplicó diciendo que el hombre solo actuó impulsado por su lealtad y devoción. Cometió un error fatal por intentar protegerme. Por lo tanto, yo misma asumiré toda la responsabilidad por su ofensa con mi cuerpo y alma. ¿Estás completamente segura de eso? Esa misma noche, en la penumbra de su alcoba, la tensión estalló. Las espadas chocaron en una danza salvaje y apasionada, dejando a la mujer sin aliento pero extasiada. Exhausta pero decidida, le rogó a Pío que aceptara un contrato de sangre. Quería la cabeza del joven maestro de la secta del sonido del trueno. Hace apenas unas lunas, ese tirano apareció en sus tierras para forzar un matrimonio maldito. Si se atrevía a rechazar esta unión profana, su secta se uniría al ejército de Qin Cheng, una alianza letal que cambiaría el destino del mundo. Por culpa de esa amenaza, el pabellón y Emei estaban contra la pared. Pío la escuchó con frialdad y emitió una respuesta escalofriante. Si por algún milagro fracaso y muero en el intento, tu pabellón no tendrá nada que ver conmigo, ¿verdad? Era un depredador que calculaba cada paso de su masacre. Si logras cortar la cabeza de Nam Ho-san, mi tía, una maestra sagrada de Emei, te bañará en recompensas legendarias. El pacto de sangre estaba sellado. Resultó ser la mismísima líder de la secta Emei, la primera discípula de la legendaria maestra de las 9 flores. Al verla entregar la ofrenda, Pío la reconoció al instante. Ella era la mujer que casi lo casa en el pasado. Mientras el destino tejía sus hilos, la hermana menor viajó a la ciudad de Chengdu. Su objetivo era negociar con la orgullosa secta Emei. Los mercenarios de la nube negra exigían 500.000 de monedas de oro, una cifra escandalosa. Los ancianos estallaron en furia. ¿Se volvieron locos? ¿Creen que nuestra noble secta aceptará este robo? Con esa fortuna podríamos comprar ejércitos enteros. La tensión cortaba el aire como una cuchilla. El ambiente se volvió asfixiante. Los mercenarios jugaron su carta maestra. Nuestros compañeros ya están en la montaña de la secta Qin Cheng. Una amenaza directa, estaban jugando a 2 bandos para ver quién pagaba más. Esta insolencia desató la ira de la maestra de las 9 flores. ¡Boom! Una ola de energía opresiva mandó a volar a los mercenarios. Dejen de mentir. Sé muy bien que no buscan 500.000 de monedas. Díganme el verdadero precio de sus vidas. Los mercenarios, tosiendo sangre, sonrieron con arrogancia. Solo somos espadas a sueldo. Cumpliremos cualquier masacre que el mejor postor nos ordene, siempre y cuando paguen. La maestra tuvo que tragar su orgullo y pensar fríamente. La secta Qin Cheng era superior en número. Seguramente tenían más clanes suplicando por una alianza. No estaban obligados a rogar por estos mercenarios de cuarta. Por dentro, deseaba despedazar a estos 2 insolentes. Hacerlos puré, pero los tambores de guerra ya resonaban en el horizonte. Cada pedazo de carne de cañón contaba para la masacre que se avecinaba. Su primera discípula bajó de la montaña sagrada. El objetivo era sellar el pacto con el líder mercenario. Todo dependería de esta charla mortal. Pero qué audacia. ¿Cómo se atreven a exigir los derechos de comercio exterior? Esto es un ultraje. Su único pago debería ser oro y plata. La codicia será su tumba. Su energía espiritual estalló como un volcán, intentando aplastar el espíritu del líder mercenario bajo su presión asesina. Pero el joven líder ni siquiera parpadeó. Su rostro era un muro de hielo absoluto. Si tanto les molesta, renunciaremos a los derechos comerciales, y tampoco les cobraremos el 500.000 de monedas de oro. A cambio, exijo un territorio en las llanuras del oeste. Ya somos lobos viejos en este mundo marcial. Ninguna secta prestigiosa quiere escoria como nosotros respirando en sus dominios sagrados. Por eso, forjaremos nuestro imperio lejos de las tierras de Emei.
Solo queremos nuestro propio infierno personal para gobernar. Es un trato más que justo, ¿verdad que sí? La propuesta colgaba en el aire venenoso. La discípula sopesó la oferta con mente calculadora. Si sellaba el pacto ahora, ganarían perros de ataque al instante. Pero alimentar a esta jauría de lobos podría ser su perdición en el futuro lejano. Sin embargo, una sonrisa maliciosa cruzó su mente. Si los usamos como escudos humanos en la primera línea, la guerra devorará sus filas. Podemos debilitarlos fácilmente mientras mueren por nosotros. Cederles un pedazo de tierra inútil no costaba nada. Si se vuelven un dolor de cabeza, los aplastaremos después. El trato quedó sellado. La arrogante secta Qin-Chen jamás habría aceptado arrodillarse ante mercenarios. Las dos mujeres de Mei se retiraron al pabellón de las 100 flores. Buscaban paz. Pero el mundo marcial estalló en llamas. Un mensajero llegó escupiendo sangre. El joven heredero de la secta del sonido del trueno había sido asesinado. El asesino fantasma desapareció sin dejar rastro. La furia cegó a la secta del trueno. Su único sospechoso era la secta Qin-Chen. Ciegos de ira, el maestro supremo marchó directo a la guarida del enemigo para exigir sangre. El ataúd frío del heredero fue arrojado en medio del patio enemigo. Una declaración de guerra total. El patriarca de Qin-Chen negó la masacre con absoluto desprecio. Nosotros no nos manchamos las manos con basura. Pero el maestro del trueno destrozó la tapa del ataúd de un golpe. Miren esto. Los cortes en el cadáver no mentían. Era la firma inconfundible del legendario arte de las 72 espadas rompedoras de Qin-Chen. El anciano patriarca se quedó helado hasta los huesos. Era su técnica secreta, sin duda alguna. Todo cobraba un sentido macabro. El matrimonio con el pabellón buscaba una alianza con Emei. Creían que Qin-Chen atacó primero por miedo. Las pruebas gritan su culpabilidad. Rugió el maestro del trueno, escupiendo furia. Exijo una explicación antes de bañar esta montaña con su sangre. La paciencia se había agotado por completo. Pero esto despertó al dragón dormido. El aura del líder de Qin-Chen explotó, resquebrajando la tierra. ¿Te atreves a ladrar en mi montaña sagrada? Nadie me falta el respeto en mi propio territorio. Un solo puñetazo cargado de energía divina mandó a volar al maestro del trueno. El caos total se desató. Una simple chispa estaba a punto de incendiar el mundo entero. Qin-Chen envió a sus mejores cazadores a la ciudad. Las calles de Chengdu hervían con rumores sobre el cadáver del joven amo. Pero entre tanta ignorancia, solo 2 personas conocían el oscuro secreto: el monstruo disfrazado de humano, Bio, y la hermosa Xion-Ha. Ella se acercó a él con mirada culpable. Mi señor, no podré servirle en su cama estas noches. Mi tía ha llegado, es una alta discípula de Emei, y trajo consigo a su hermana menor al pabellón. Su temperamento es como el acero congelado. Debo atenderla personalmente. Una sonrisa demoníaca se dibujó en el rostro de Bio. Tenía que ser la maldita Colla. El destino siempre reúne al cazador con su presa. La muerte del mocoso del trueno ya había puesto de rodillas a la secta Qin-Chen. Todo marchaba según su plan maestro. Mientras tanto, los sabuesos investigadores de Qin-Chen llegaron al charco de sangre. La brutalidad del asesinato los dejó vomitando. Fue una carnicería inhumana. Pero cada corte gritaba el nombre de su arte de las 72 espadas. Era tan perfecto que la idea de un imitador parecía una broma cruel. Imposible. Ningún perro callejero sin linaje podría dominar nuestros secretos ancestrales. Los manuales sagrados están sellados con sangre. Ni siquiera nuestros discípulos promedio logran comprender tanta majestuosidad marcial. Llorar sobre sangre seca no nos dará respuestas. Debemos rastrear cómo esta sombra escapó del infierno que creó. Analizaron el patrón de fuga. La frialdad del ataque les heló la sangre en las venas. Ese instinto asesino les recordó al dios de la muerte de hace 7 largos años, pero era absurdo. Ese demonio ya estaba muerto y enterrado. En ese mismo instante de duda, Qin-Chen y Emei chocaron de frente en la calle. El ambiente apestaba a pólvora a punto de estallar. Las auras asesinas chocaron como tormentas. Ustedes sabían de la boda secreta, ¿verdad? Por eso masacraron al chico del trueno en las sombras, cobardes. Esperaron 7 malditos años para destruir nuestra mayor promesa y encima nos ladran. La tensión estaba al borde del abismo, pero de repente, la espadachina Colla sintió un escalofrío mortal en la nuca. Unos ojos de depredador la observaban desde el abismo. Era Bio, admirando el espectáculo desde las sombras. Vaya,
La mocosa tiene buenos instintos, pensó él, saboreando cómo esos idiotas estaban a punto de matarse entre ellos. La función fue interrumpida. El líder de la nube negra encontró a nuestro protagonista. Aunque vio vestía como un noble de cristal, el líder mercenario sudaba frío. Esa presión invisible era monstruosa, un poder absoluto y arrollador. Solo un destello de su aura bastó para aterrorizarlo. Este joven es un dios caminando entre mortales. El líder no dudó. Tiró su orgullo y le rogó a Bio que se uniera a su gremio mercenario. Si te unes a nosotros, te daré el cielo y la tierra. Incluso puedes quedarte con mi vice-líder. La chica a su lado se sonrojó, embrujada por la belleza mortal del protagonista. Era un soborno carnal descarado. Pero a los ojos de un rey supremo, eso era basura. Bio lo rechazó con una frialdad que congelaría el infierno. El aire se volvió espadas invisibles. Sintiendo la muerte, el líder mercenario soltó una carcajada forzada. Solo bromeaba, muchacho. Tranquilos todos. ¿Por qué ponen caras de estar frente al verdugo? No sean idiotas. Por mucho que desee tu inmenso poder, jamás entregaría a mi adorada Lanchao a un extraño. Esta niña es el tesoro más grande de mi vida. Pero detrás de su sonrisa, escondió dagas venenosas. Te sugiero que midas tus palabras, niño. Yo soy educado, pero mis hombres podrían cortarte la lengua por esa insolencia. Bio ni siquiera parpadeó ante la amenaza de un insecto. Su voz sonó como un decreto de muerte. Escucha bien. Si un día caminas por la calle y tu cabeza abandona tus hombros de repente, no te equivoques, seguramente fui yo quien te decapitó. El rostro del líder mercenario se deformó de pura furia. ¿Te atreves a amenazarme en mi cara? Bio le devolvió su propia burla. Solo bromeaba, anciano. ¿Por qué pones cara de estar frente al verdugo? Pareces un completo idiota. El ego del líder quedó hecho polvo. Consumido por la ira ciega, ordenó a sus sombras cazar cada movimiento de ese insolente. Lo que esos patéticos espías jamás notaron, es que el depredador supremo ya respiraba en sus nucas. Al mismo tiempo en el pabellón, Xionja le susurraba a su tía el oscuro secreto de la masacre del trueno. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. En la habitación contigua a nuestro protagonista, Pio, un discípulo de la secta Emei había sido brutalmente asesinado. El comandante de los mercenarios de la nube negra revisó el cadáver con extrema cautela. A través de sus informantes sabían que Pio no había salido en 4 días. El asesino debía ser otro. La secta Emei trajo el cuerpo para exigir respuestas y analizar la herida. Un corte tan fino, tan perfecto. Ninguna espada ordinaria podría lograr esto. ¿Acaso fue un chakram? Pero eso no explicaría por qué la piel estaba tan marchita. Incluso un veterano de 1000 batallas como el comandante estaba desconcertado. Y el tiempo se agotaba. En 2 días, la élite de la nube negra llegaría para el clímax de la guerra. El rostro de la maestra de Emei estaba retorcido por una furia demoníaca. Anhelaba bañar su espada con la sangre de la secta Qincheng. Lo que ella ignoraba era que Pio observaba todo desde las sombras con una sonrisa helada. Esa misma noche, la mercenaria Heo Janyu lo buscó, todavía obsesionada con reclutarlo para su escuadrón. Pero venía acompañada de un matón gigantesco y arrogante. Al ver a Pio, el idiota lo confundió con una mujer frágil, sin saber que estaba jugando con el mismísimo dios de la muerte. Pio le dio exactamente 3 segundos para largarse de su vista. Si no, su alma abandonaría este mundo. El gigante desenfundó sus armas enfurecido, pero su ataque fue inútil. Ciego de ira, el matón lanzó un puñetazo devastador, pero Pio ya no estaba allí. Como un fantasma, apareció a su espalda. Un destello de acero surcó el aire en incontables cortes, el gigante cayó de rodillas. Pero nuestro despiadado protagonista no había terminado. Con una precisión escalofriante, le arrebató la vista para siempre. Janyu no podía permitir que su compañero muriera frente a sus ojos. Se interpuso con desesperación, pero ante el aura abrumadora de Pio, ella no era más que una hormiga. Solo gracias a sus lágrimas y súplicas, Pio decidió perdonarle la miserable vida a ese insecto. El comandante lo supo, pero se contuvo. La guerra total estaba a punto de estallar. Aunque Janyu juró que lo dejaría pasar, en su corazón germinó una semilla de odio oscuro. Prometió que algún día haría sangrar a nuestro protagonista. Mientras tanto, los ancianos de Qincheng descendieron al inframundo de Chengdu.
Exigían el nombre del asesino fantasmal. El líder de los informantes no dudó en escupir el nombre de Pyo. Un joven de belleza divina, pero con un alma más venenosa y letal que una víbora de las sombras. Justo cuando los cultivadores de Qincheng se marcharon, una presencia demoníaca se manifestó a espaldas del informante. Un terror paralizante congeló su sangre. Era Pyo en carne y hueso. Temblando, el anciano intentó usar el poder de su gremio como escudo. Si me tocas un solo pelo, el inframundo te cazará sin piedad. ¡Qué maldita estupidez! Amenazar a un monstruo que ya sobrevivió al mismísimo infierno. Morir una vez fue suficiente. Ya no le temo a la muerte, susurró Pyo, y en una fracción de segundo, el líder fue enviado directo al abismo para saludar a sus ancestros. Esa misma noche, el infierno se desató en la tierra. La guerra santa entre Qincheng y Emei explotó en un mar de sangre. Era el momento de que los mercenarios entraran en acción. Los discípulos de élite de ambas sectas chocaban sus espadas con un poder ensordecedor. Esta noche, las montañas llorarían sangre. Golan también desató su aura marcial, pero la ola de enemigos era infinita. Con su nivel de cultivación, ella podía sobrevivir. Pero sus hermanas menores de Emei estaban siendo masacradas. La cruda realidad la golpeó. Su propia secta había provocado esta locura por su arrogancia. La duda nubló su mente por un instante. Pero al ver caer a sus compañeras una por una bajo las cuchillas enemigas, su mirada se volvió afilada. No podía huir de su destino. Se lanzó como una tormenta de espadas. En medio del caos, el comandante de la nube negra sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La batalla acababa de empezar. Pero los ejércitos ya habían perdido a la mitad de sus tropas. Era matemáticamente imposible que Qincheng hiciera tanto daño en tan poco tiempo. Alguien nos está manipulando. Una bestia oculta está masacrando a ambos bandos para forzar un exterminio mutuo. Sus mejores rastreadores escanearon la oscuridad. Y entonces, uno de ellos miró hacia la copa del árbol milenario. El único punto estratégico con visión perfecta del matadero. El presentimiento era aterradoramente real. Una silueta envuelta en oscuridad, con unos ojos rojos que brillaban como rubíes malditos. Sus dagas dibujaban trayectorias fantasmales en el aire, un arte marcial tan siniestro que paralizaba a sus víctimas, antes de que el rastreador pudiera gritar la alerta. Un destello cruzó la noche y le arrebató la vida al instante. Al mismo tiempo, en el epicentro de la masacre, el prodigio de Qincheng logró doblegar a la maestra de Emei. Golan llegó justo a tiempo para bloquear el golpe de gracia. Acorraladas y sangrando, no tuvieron más opción que ordenar la retirada para salvar a sus hermanas. Sorprendentemente, los monstruos de Qincheng no las persiguieron. Sabían que el aura de espada de Golan era demasiado letal para acorralarla. Las bajas en ambos lados eran apocalípticas. Al amanecer del día siguiente, el comandante de la nube negra examinó los cadáveres apilados. Un terror absoluto inundó su mente. Todas las heridas letales habían sido causadas por un solo individuo. Una cuchilla en forma de media luna, uniendo los hilos del destino, mandó a traer al gigante ciego de la taberna. Las marcas de los cortes eran idénticas a las de los cuerpos caídos. El arquitecto de esta masacre, el verdugo de sus mejores hombres, no era otro que el maldito Pyo. Reúnan a toda la élite. Casen a ese demonio, yo mismo destrozaré su alma, rugió el comandante. Mientras tanto, nuestro protagonista caminaba tranquilamente hacia las ruinas de Emei. Durante 7 años de puro sufrimiento, no he olvidado, ni por un solo segundo. Pyo retiró lentamente su máscara, revelando su verdadero rostro. Los ojos de la anciana de Emei casi se salen de sus órbitas. Un miedo primitivo la paralizó. Ese chico murió hace años. ¿Cómo podía estar frente a ella? Con una frialdad espeluznante. Pyo le confesó que esta guerra de aniquilación era su obra maestra. Al escuchar que su secta fue destruida por este joven, la anciana lloró lágrimas de sangre por pura frustración. Ustedes fueron quienes nos criaron en la oscuridad, susurró él. Si no nos hubieran secuestrado y torturado, jamás nos habríamos convertido en estos demonios asesinos. La anciana, perdiendo la poca cordura que le quedaba, intentó usar su última chispa de energía para decapitarlo. Pero su cuerpo estaba roto. Pyo la miró desde arriba como a un insecto. No importa dónde se escondan, los cazaré uno por uno, y devoraré a su secta hasta las cenizas.
Un destello carmesí iluminó la sala, y la cabeza de la anciana rodó por el suelo. Apenas unos minutos después, la figura fantasmal de Pío se materializó en el corazón de la secta Qincheng, en medio de la zona prohibida. El anciano líder estaba intentando curar sus heridas internas. La aparición repentina de Pío hizo temblar el espacio. Con la misma calma aterradora, Pío le reveló la cruda verdad. Yo fui quien decapitó a Gun Sang hace 7 años. Y yo encendí las llamas de esta guerra. El anciano escupió sangre por la rabia acumulada. Su aura estalló, tomando la forma de una gigantesca grulla espiritual. Has cometido el mayor error de tu existencia. Si te hubieras quedado como una rata en las alcantarillas, seguirías respirando. Pero ya que pisaste mi territorio, te borraré de este plano. El anciano se lanzó con la velocidad de un trueno divino. Un ataque espectacular y deslumbrante. Pero para los ojos de Pío, solo era basura en cámara lenta. En una fracción de segundo, lo partió a la mitad. El viejo bastardo bajó al infierno sin comprender cómo aquel niño débil ahora poseía un poder tan monstruoso. Al encontrar su cadáver, los discípulos de Qincheng enloquecieron, jurando destruir a Emei por esta supuesta traición. Del otro lado, la secta Emei hizo exactamente lo mismo al ver a su maestra muerta. La razón desapareció por completo. Día y noche, se convirtieron en bestias salvajes destrozándose mutuamente. Cualquier sospecha de que había un manipulador se desvaneció entre los ríos de sangre. Innumerables expertos de las artes marciales cayeron como moscas. Golan miraba este infierno con el corazón destrozado. Fue entonces cuando el comandante de la nube negra se le acercó y le susurró la aterradora verdad sobre Pío. La catástrofe llegó a oídos de la gran maestra de Emei. Su poder opresivo agrietó el suelo bajo sus pies. Estaba sedienta de venganza tras enterarse de que su mejor discípula fue masacrada por Pío. Ese mocoso asqueroso, el asesino de Gunsang de hace 7 años, ¿sigue vivo después de todo este tiempo? ¿Y ha manipulado a 2 grandes sectas para que se exterminen como perros? La anciana ató los cabos sueltos. Las técnicas usadas eran demasiado puras. Todo cobraba sentido en su mente maestra. Cuando ese estúpido discípulo de Qincheng bajó al inframundo para cazar a Pío, llevaba consigo el manual secreto de su arte marcial. El maldito genio de Pío había robado el manual y dominado sus técnicas divinas en secreto. Esos idiotas de Qincheng están demasiado ciegos por la ira para escucharnos. La gran maestra apretó los puños. Si queremos que esta masacre termine, tenemos que atrapar a ese asesino de las sombras. Ella misma descendería de la montaña para darle caza a nuestro imparable protagonista. Aniquiló a cada escoria que se atrevió a tocar al herrero. Ni siquiera el propio creador del arma imaginaba que su obra desataría un poder tan abrumador. Pío caminaba por la senda de la venganza dispuesto a erradicar a sus enemigos. Su mirada reflejaba una locura absoluta. Esta historia no se anda con rodeos, colegas. Mientras tanto, en la secta Qincheng, el gran anciano Mugi ejecutó con sus propias manos a su líder supremo. La ira lo consumía por completo. Lo culpaba de la trágica muerte de su discípulo. Incluso el gran maestro quedó paralizado. La intención asesina en el aire era tan densa que asfixiaba. ¿Qué maldita atrocidad ocurrió en ese sótano hace 7 largos años, para empujarlo a esta locura demoníaca? El anciano rugió a todo pulmón. Hace 7 años, por culpa de la secta Emei, perdimos a nuestro prometedor discípulo. Y hoy, nos han arrebatado otra vida valiosa. El futuro de nuestra secta ha sido pisoteado. Ya no hay espacio para la piedad. Me he contenido todo este tiempo. Lo hice por el bien del liderazgo. Pero miren en qué pozo de sangre nos hemos hundido. Sin dudarlo, se lanzó al vacío, dispuesto a desatar una guerra total contra Emei. El padre del discípulo caído había vivido en las sombras durante 7 años. Su corazón solo latía por la venganza. Si esos 2 monstruos unían fuerzas, un verdadero baño de sangre bañaría el mundo marcial. El hermano menor del líder juró descubrir la verdad. En ese preciso instante, nuestro protagonista, Pío, analizaba los oscuros secretos robados a la secta enemiga la noche anterior. La red de inteligencia de esa escoria era verdaderamente monstruosa. No solo dominaban la capital, sus tentáculos cubrían toda la provincia, habían derramado mares de sangre. Pero en el corazón de Pío, la culpa y la piedad habían muerto hace mucho tiempo. Fueron enterradas en la frialdad de aquel sótano. Desde que fue arrojado a ese abismo,
Su única obsesión era la supervivencia absoluta. Mi destino ya no pertenece a este mundo, murmuró con frialdad. Mi camino es el de un dios Asura bañado en sangre. Mientras tanto, en el territorio de la secta Emei, los guardias sintieron un escalofrío. Un aura de nivel supremo se acercaba a una velocidad absurda. Era la legendaria Gran Maestra de Emei. Y su furia hacía temblar los cimientos del lugar. Todos fueron obligados a arrodillarse en la sala principal, incluyendo a los temibles mercenarios de la nube negra. Con solo una mirada afilada, como una espada, la maestra detectó el miedo en los ojos de la chica. Exigió saber la verdadera relación entre ellos, ante esa presión espiritual aplastante. La joven no pudo soportarlo y se quebró. Se lo ruego, perdone mi vida. Juro que no quería que las cosas terminaran así. Mi único plan era usarlo como un peón. Nunca imaginé que ese monstruo desataría semejante masacre. Suplicaba de rodillas, ahogada en lágrimas. Pero los ojos de la gran maestra la miraban como si ya fuera un cadáver. ¿Quién te dio la orden de asesinar al heredero enemigo? Tu único deber era sonreír y ser una flor decorativa entre los hombres. Has traicionado el honor de nuestra secta. Y con un solo movimiento imperceptible, cortó la vida de la chica en un instante. El terror inundó la sala. Ver esa ejecución a sangre fría hizo que el aura de su compañera estallara de rabia. La presión espiritual llenó la habitación. Maestra, esto es una atrocidad. Un error no justifica una ejecución tan cruel. Nadie esperaba que ella ocultara un poder tan abrumador. Pero frente a un monstruo como la Gran Maestra, su fuerza no era más que un juego de niños. Estaba claro que la líder planeaba eliminar a cualquier obstáculo. Quería el control absoluto del pabellón de las flores. Una maestra de su calibre no dejaría cabos sueltos en su territorio. Inmediatamente, giró su mirada fría y ordenó a los mercenarios cazar a Pío. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, el cadáver de la chica fue arrojado como simple basura. Pero desde las sombras, Pío apareció. Con respeto silencioso, le construyó una tumba digna. No esperes que te pida perdón en la otra vida. Al final del día, ambos sabíamos las reglas del juego, solo éramos herramientas el uno para el otro. Pero te juro por mi honor, que masacraré a los bastardos que te hicieron esto. Descansa en paz, yo me encargo del resto. A la mañana siguiente, la tormenta se avecinaba. El padre de la víctima de hace 7 años recibió una noticia explosiva. Pío, el espectro del pasado, había regresado. Él era el verdadero demonio que masacró a su hijo 7 años atrás. El viejo maestro apretó los puños hasta sangrar. Esta ofensa se pagaría con ríos de sangre. El dolor desgarrador de perder a su sangre mutó en una sed de venganza incontrolable. Esa misma noche, el destino movió sus hilos. Pío fue emboscado por la mercenaria rubia. Su actitud parecía tranquila, pero traer a un ejército entero de asesinos de élite dejaba claras sus verdaderas intenciones. Esta es nuestra última y generosa oferta. Únete a nuestra facción o muere esta noche. Si te atreves a rechazar el trato, te cortaremos en pedazos ahora mismo. Su cliente era la mismísima secta Emei, y habían pagado una fortuna por la cabeza de Pío. ¿Su respuesta? Una sonrisa gélida. El protagonista rechazó la oferta sin parpadear. Los 3 líderes se lanzaron al ataque combinando sus técnicas, pero eso no era todo. El comandante principal y sus escuadrones mortales también rodearon a nuestro héroe. Parecía un callejón sin salida. Pero Pío chasqueó los dedos. En una fracción de segundo, decenas de enemigos cayeron fulminados por sus letales hilos invisibles. Sin embargo, la horda de asesinos parecía interminable. Con la mirada de la mismísima muerte, les advirtió que lamentarían haber pisado este campo de batalla. Pío bailaba entre las espadas con una agilidad fantasmal, degollando enemigos en cada paso que daba. En medio de la brutal confusión, los mercenarios creyeron que Pío lideraba a otra facción. El genio táctico los manipuló a la perfección, hizo que las tropas enemigas se mataran entre ellas, y luego, como una sombra en la noche, desapareció sin dejar rastro. Las facciones quedaron atrapadas en su propio baño de sangre. Un viejo maestro decidió quedarse atrás, bloqueando el camino para que los demás cazaran a Pío. El caos consumió la ciudad por completo. Todo era el diseño maestro de un solo hombre. Los idiotas que aún perseguían a Pío cavaron sus propias tumbas al subestimarlo. Creían que huía por debilidad, pero solo estaba preparando el terreno para la masacre.
Ahora, sin nadie que estorbe, Pío liberó el 100% de su monstruoso poder. En un destello de luz, el brazo de un espadachín salió volando. La mercenaria rubia fue cortada profundamente. Sus ojos temblaban de puro terror. Ni siquiera pudo registrar la velocidad del ataque. El líder enemigo lanzó una estocada letal con su lanza, pero fue engañado y terminó atravesando a su propio aliado. Aprovechando la desesperación enemiga, Pío se desvaneció. Simultáneamente, la secta Emei lanzó su ataque final. Su objetivo, aniquilar a la banda del Dragón de Fuego. El pánico reinaba en las calles. Nadie esperaba que la líder suprema interviniera en persona, como apoyaban a la facción enemiga de Qin Cheng. La sentencia de muerte estaba firmada para todos. El líder de la banda no duró ni un maldito segundo. Justo cuando la guadaña de la muerte rozaba su cuello. ¡Boom! Un aura titánica bloqueó el ataque. Era el gran anciano de la secta Qin Cheng. He esperado 7 malditos años por este momento. Si tuvieras el sentido común de aceptar la derrota, quizás nuestros caminos se habrían cruzado antes. La presión asesina del anciano era tan brutal, que incluso la gran maestra de Emei tuvo que retroceder. Ella intentó desviar la atención rápidamente. El asesino de hace 7 años sigue con vida. Él es el verdadero culpable de esta masacre, ha matado a los nuestros y a tus propios discípulos. Hagamos una tregua temporal. Cruzaremos nuestras espadas después de arrancarle la cabeza. La oferta parecía lógica, pero la rabia lo cegaba. El anciano rechazó la tregua con una carcajada siniestra. Su energía espiritual reventó el suelo bajo sus pies. La mente maestra de hace 7 años está frente a mí. ¿Por qué perder el tiempo persiguiendo a un perro callejero? Mis espadas sagradas limpiarán esta ciudad de la asquerosa plaga que es tu secta Emei. Al escuchar ese insulto, la gran maestra liberó su verdadera fuerza demoníaca. El choque de titanes había comenzado. El impacto de sus técnicas hizo temblar la región entera. Desde la distancia, escondido en la penumbra, Pío contemplaba su obra de arte. Las piezas de su venganza encajaban a la perfección. Era una jugada de ajedrez divina. Ni siquiera los mejores caballos de guerra lo alcanzarían ahora. Sus cazadores observaban el cielo, atónitos. ¿Cómo un simple mortal puede moverse por el aire, con la fluidez de un dios fantasma? No me importa qué magia oscura utilices para escapar. Juro por mi vida que te encontraré, y te arrancaré el corazón con mis propias manos. Si ellos se atrevían a tocar a sus seres queridos, él definitivamente los haría pagar con sangre. Una lluvia de lanzas voló hacia Pío, pero nuestro protagonista las esquivó con una facilidad asombrosa. En un parpadeo, desapareció como un fantasma, dejando a sus enemigos congelados por el terror. Cuando se dieron cuenta de que la muerte estaba a sus espaldas, ya era demasiado tarde. Sus cabezas rodaron por el suelo. En ese instante, Pío sintió 2 presencias abrumadoras acercándose. Una era la maestra de las 9 flores de la secta Emei. El otro no se quedaba atrás en poder, un venerable anciano de la secta Qin Cheng. Ambos habían localizado a nuestro protagonista. El aire alrededor de Pío se volvió denso, irradiando una intención asesina tan fría que congelaría el infierno mismo. Golan alzó la voz con horror, reconociéndolo al instante. Él era la serpiente de ojos rojos de aquel entonces. Sin dudarlo, el anciano de Qin Cheng desató un poder destructivo, lanzándose como un meteoro directo hacia Pío. Pero nuestro protagonista solo esbozó una sonrisa helada y comenzó a retirarse ágilmente. Todos los enemigos lo persiguieron ciegamente. Golan se dio cuenta de que caminaban hacia una trampa mortal y suplicó a su maestra que se detuviera, pero fue inútil. La vieja maestra sabía que su fuerza era inferior a la del anciano. Si no hubiera sido por la aparición de este asesino, su vida y el prestigio de su secta habrían quedado manchados para siempre en la arena de combate. Su orgullo no le permitía retroceder. ¿Cómo iba a seguirlo como un simple insecto a solo 2 pasos de distancia? Tenía que aniquilar a ese maldito asesino primero para luego decidir al verdadero líder supremo de Sichuan. Cegados por la arrogancia, persiguieron a su presa hasta la propiedad de la familia Jiang. Sin embargo, Pío apareció frente a ellos con una calma aterradora. Ahora, los cazadores se habían convertido en las presas. Un insensato se abalanzó contra él buscando la gloria, pero antes de siquiera tocarlo, el cuerpo del atacante quedó paralizado, y Pío lo decapitó de un solo tajo.
Los idiotas no sabían que Suzu y él habían convertido este lugar en un laberinto de veneno y trampas mortales. Los discípulos de Mei comenzaron a caer uno por uno, atravesados por flechas envenenadas. Cualquier paso en falso activaba un mecanismo letal. Aquellos que lograron esquivar las flechas, terminaron cayendo en pozos repletos de miles de serpientes venenosas. Las bestias de escamas comenzaron a devorar la carne de los discípulos. Al ver su facción masacrada, la maestra de las 9 flores estalló en una furia demencial. Quería despedazar a Pyo allí mismo, pero nuestro protagonista ni parpadeó. Le ordenó fríamente que se sentara a ver el espectáculo, porque el boleto directo al infierno sería guardado especialmente para ella. El anciano líder de Qincheng también bramó de ira. Juró que Pyo pagaría con sangre el atrevimiento de masacrar a los herederos de su prestigiosa secta. Pyo soltó una carcajada cargada de dolor y oscuridad. ¿Acaso no había pagado ya con su propia vida hace 7 años? En este mundo podrido, ningún precio se comparaba con el infierno absoluto que él había tenido que soportar en la oscuridad. Sin mediar más palabras, el anciano se abalanzó con una técnica legendaria. La espada del río celestial desató incontables cortes de energía que devoraban el viento en dirección a Pyo. Pero con movimientos fluidos como el agua, nuestro protagonista esquivó cada ataque mortal. Pyo contraatacó lanzando una lluvia de dagas oscuras. El anciano logró bloquearlas, pero un sudor frío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible que un simple niño hubiera alcanzado el nivel de los grandes maestros de Sichuan en tan poco tiempo? Su espíritu de lucha marcial se encendió como nunca. Quería descubrir el secreto de su fuerza. ¿Qué clase de tortura inhumana había soportado este joven durante 7 largos años para renacer como un dios de la muerte absoluto? El anciano finalmente liberó todo su poder oculto. Su aura se materializó aplastando el suelo, y con una velocidad supersónica, lanzó un tajo capaz de partir montañas. Una explosión ensordecedora sacudió el campo de batalla. El viejo creyó haber ganado, pero el polvo se disipó, revelando a un Pyo sangrando por la boca pero deteniendo la cuchilla con sus propias manos desnudas. Utilizando el arte secreto del camino del fantasma hambriento, Pyo desató una fuerza abrumadora. La espada del anciano, aquella reliquia divina transmitida por generaciones, que había sobrevivido a 1000 batallas sin un solo rasguño, se hizo añicos frente a sus ojos. El anciano quedó petrificado, incapaz de comprender cómo un humano podía romper un arma celestial. Y mientras el viejo maestro estaba en shock, la tragedia atacó por la espalda. La maestra de las 9 flores le atravesó el corazón con su espada. Sus ojos brillaban con una malicia venenosa, sonriendo como un verdadero demonio en piel humana. El anciano escupió sangre, maldiciendo su vileza. Era la líder de una facción justa, y rebajarse a un ataque furtivo traicionero era una deshonra que mancharía su nombre por toda la eternidad. Una absoluta vergüenza. Pero la bruja solo se rió. La historia solo es escrita por los vencedores, y lo único que el mundo recordaría sería la gloria absoluta de la secta Mei, los verdaderos y únicos gobernantes de toda la región de Sichuan. Con un movimiento brutal, pateó el cuerpo moribundo del anciano. Luego giró su mirada asesina hacia Pyo. Le dio las gracias con sarcasmo, ya que sin su ayuda, jamás habría podido eliminar a su mayor rival tan fácilmente. Y como recompensa por su servicio, prometió hacerle saborear un dolor eterno. Le aseguraría una muerte tan lenta y agonizante que su alma suplicaría piedad. Pyo solo sonrió con una mirada vacía. Si no hubiera sido por la codicia y la ambición de gente como ella, él habría vivido una vida pacífica y ordinaria como cualquier otra persona. Fueron las ansias de poder de la falsa justicia las que lo empujaron al abismo. Él no era más que el monstruo sediento de sangre que ellos mismos habían creado con sus pecados. Con una explosión de aura que partió el suelo, ambos colisionaron en una batalla titánica. El impacto generó temblores como un terremoto. La vieja maestra bloqueó el primer golpe y contraatacó con el arte de la luz dorada caótica. Pyo tuvo que usar cada gramo de su poder interior para resistir el embate de la líder de secta. Ella sonrió con arrogancia, creyendo que las habilidades de este asesino eran limitadas. Pero al bajar la mirada, el terror invadió su ser. Sus pies estaban completamente atrapados por hilos dorados impregnados con el aura de Pyo. En ese microsegundo de vulnerabilidad, Pyo activó sus pasos fantasmas junto al relámpago negro. Su velocidad rompió la barrera del sonido, se abalanzó sobre ella desatando una lluvia de golpes devastadores, tan rápidos que ni siquiera los ojos de un maestro podían seguir.
El miedo primitivo se apoderó del corazón de la bruja. ¿Cómo era posible que existiera un monstruo con tal nivel de poder abrumador? Si esta paliza continuaba por un segundo más, ella terminaría visitando el inframundo de la mano del anciano que acababa de traicionar. Desesperada por salvar su patética vida, le ordenó a su discípula Golan y a los mercenarios de la nube negra que atacaran al asesino. Los soldados temblaron de pánico. ¿Cómo iban a luchar contra el demonio que acababa de aplastar a los dos pilares de Sichuan? La cobardía de la vieja hizo que Pío sintiera un profundo asco. Usar a sus propios seguidores como escudos de carne solo demostraba la podredumbre de su alma. El destino estaba sellado y él no dejaría que esta escoria viera la luz del mañana. El líder de los mercenarios saltó al combate, pero Pío lo destrozó en una fracción de segundo. El siguiente obstáculo era Golan. Sin embargo, nuestro protagonista detuvo su ataque, la ignoró por completo, pasando como una ráfaga de viento hasta llegar frente a la vieja maestra. El aura de Pío se manifestó en su forma más aterradora. Una serpiente gigante de oscuridad lo envolvió. Miles de víboras de aura venenosa se enroscaron alrededor del cuerpo de la anciana, inmovilizándola por completo para su ejecución final. Ella gritó como una posesa, maldiciendo su existencia. Si no fuera por él, el trono de Sichuan le habría pertenecido por derecho, pero sus palabras fueron cortadas de tajo cuando Pío le arrancó la vida, enviándola a rendir cuentas con sus ancestros. El campo de batalla quedó sumido en un silencio sepulcral. La invencible maestra de las 9 flores había caído. Los sobrevivientes temblaban, preguntándose si el dios de la muerte los dejaría ver un nuevo amanecer. Mientras Golan estaba paralizada por la pérdida de su maestra, un poder demoníaco hizo erupción. El anciano traicionado se levantó, irradiando una energía oscura y corrupta. Había sucumbido ante el arte prohibido de los 9 demonios, una técnica sellada hace 75 años. Habiendo perdido toda su humanidad y raciocinio, el viejo se abalanzó contra Pío. Sus movimientos eran el doble de rápidos, una máquina de matar sin puntos ciegos ni debilidades. Su cuerpo entero estaba consumido por el miasma oscuro del abismo. Pero frente al poder absoluto de Pío, la energía demoníaca no era nada. Con un solo ataque devastador, el anciano fue derribado para siempre. El hermano marcial del viejo intentó detener a Pío, pero llegó demasiado tarde. En su último aliento, el anciano murmuró que todo lo había hecho por la gloria de Qing Cheng. Y así, un titán de las artes marciales pereció. Golan, tragándose sus lágrimas y su orgullo, se arrodilló ante Pío, suplicando llevar el cuerpo de su maestra de regreso a Emei. En este mundo de sangre y acero, la venganza era un lujo para los tontos. Sobrevivir y preservar el legado era la única ley que importaba. Los guerreros de la secta Qing Cheng también inclinaron la cabeza, aceptando su absoluta y humillante derrota frente al monstruo. Pío aceptó sus rendiciones con frialdad, pero sus ojos brillaron con una advertencia letal. Si alguna vez osaban pensar en la venganza, se aseguraría de borrar sus sectas de la faz de la tierra. Sus tumbas no tendrían nombre ni fecha,